Amado Padre, seguimos reunidos ante ti, Padre, pidiendo sabiduría y pidiendo de tu guía. Abre nuestro entendimiento, abre nuestros corazones. Permite que seas tú quien hable a través de tu siervo, para que tu siervo no se desvíe de tu palabra. Danos a todos entendimiento, que sea un pan nutritivo para nuestro espíritu y que todos nos vayamos de tu casa saciados en ti, vivos en ti. En tus manos estamos, mi Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Pues bueno, poniendo un poquito en contexto lo que hemos estado leyendo a lo largo de estas semanas, Santiago escribió esta carta a los creyentes judíos que estaban dispersos. Recordemos que en aquel tiempo, después de la muerte de Jesús, sufrieron persecución a manos de Herodes Agripa, que es el que sucedió a Herodes el Grande, y es el Herodes del que se habla en Hechos de los Apóstoles. A ellos se refiere. En esta carta, a lo largo de las últimas prédicas, Dios nos ha exhortado que debemos ser hacedores de la palabra, que debemos ser hacedores del buen uso de la lengua, porque por la lengua murmuramos, hablamos, decimos, y cuando deberíamos guardar silencio no guardamos silencio, y todo esto pues es motivo de pecado. En aquellos tiempos había muchos conflictos en la iglesia, es por eso que Santiago escribe esta carta a esa iglesia primitiva. Muchas de sus palabras hoy en día son actuales, aunque fueron escritas para cristianos de aquel tiempo, pues son actuales porque pues sigue existiendo en nuestra iglesia. Y bueno, ya sabemos que la raíz del problema generalmente son las pasiones que dominan nuestra vida. Y vamos a Santiago 4, versículo 3. ¿Qué dice? Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Sabemos que la oración es una forma de hablar y de entablar comunicación con Dios. Sin embargo, a veces podemos caer en el error de engañarnos a nosotros mismos y le pedimos a Dios cosas que están desalineadas de su voluntad. Si están desalineadas de su voluntad, pues esto no va a pasar, porque las oraciones no suplen satisfacciones propias, no suplen satisfacciones egoístas. Aunque Dios ya sabe lo que pensamos, tenemos que compartirle nuestros pensamientos, nuestras preocupaciones, nuestras frustraciones y poner todo en manos de Él, para que Él sea quien, de acuerdo a su voluntad, obre en nuestra vida. Ahora, tengamos siempre presente que la finalidad de orar no es pedir y seguir pidiendo. La finalidad de orar es crear esa comunión con Dios que nos permita ir cambiando nuestros corazones, porque el objetivo de la oración no es cambiar el corazón de Dios para que haga lo que nosotros queramos, sino que cambiemos nuestros propios corazones. Ahora, en prédicas pasadas se ha hablado de cómo debemos orar, que si esa oración está alineada a su voluntad, bueno, eso va a pasar. Si no está alineada a su voluntad, y eso lo vamos a ver más adelante, porque más adelante hablaremos de eso cuando hablemos de los enfermos, porque a veces los enfermos nos sanan si es que oramos con fe, ¿no? En Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y nuestra lucha con el pecado pues sabemos que es diaria, porque si no lo decimos, lo pensamos; si no lo pensamos, lo hicimos; y si no lo hicimos, lo imaginamos. Tan cierto que de una o de otra manera pues estamos faltando a la palabra de Dios. Ahora, Santiago nos dice que la sujeción a Dios, la obediencia a Dios es fundamental, y esta humillación tiene que ser espontánea y tiene que ser voluntaria. Nadie tendría que ser obligado. Así como la ofrenda la damos de corazón y con corazón puro y alegre,
Nuestra obediencia a Dios tendría que ser así, porque no podremos hacer con Dios trueques. No podríamos decir, mira mi Dios, como hizo en su momento Jacob, ¿no? Si tú haces esto por mí, yo prometo que voy a hacer esto por ti. Si tú haces esto por mí, entonces yo voy a ir todos los domingos a la iglesia. Si tú haces esto por mí, ahora sí voy a llegar temprano. No podemos hacer ese tipo de trueques con Dios. Mostramos el amor de Dios por el lugar que ocupa en nuestros corazones. A veces, sí es cierto que disfrutamos de cosas aparentemente mundanas. No sé, ¿qué se les ocurre? ¿Una fiesta patria? Alguien podría decir, bueno, pues que ir a una fiesta patria a lo mejor no es pecado. Bueno, conmemoramos una fiesta que es nacional. Los israelitas tenían fiestas nacionales, pero ir y una vez que estuviste un momento, te retiras, es diferente a ir y entonces ya compartir pues las micheladas, la cerveza, te pones bien happy, andas haciendo desfiguros, cuestiones de ese tipo es donde tenemos que tener mucho cuidado, porque no podemos compartir cosas mundanas y al mismo tiempo estar en la iglesia. Dios es muy celoso de nosotros y Dios no nos comparte. Dios exige lealtad y exige obediencia absoluta. Ahora, para esto, Santiago habla de un sometimiento a Dios. Para quedar claro qué es sometimiento, les voy a poner un ejemplo. Imaginen que dos de ustedes van allá afuera, se traen 20 metros de lazo, me amarran de las manos, me amarran de los pies, me dan como 20 vueltas y me dejan ahí tirado. ¿Eso es estar sometido? No me puedo ni mover y estoy a la voluntad de los que me ataron. Eso es estar sometido. Estar sometido a Dios es no hacer nada sin la voluntad de Dios, sin tomar en cuenta primero a Dios. Eso es estar sometido. Y muchas veces pecamos de soberbios. Dice Santiago 4, del 6 al 7, pero es la mayor gracia por esto. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermanos, por gracia de Dios estamos aquí. Por gracia de Dios tuvimos alimento en la semana. Por Él respiramos. Por Él tenemos vida, por Él tenemos hijos, por Él tenemos trabajo. Entonces, si somos tan pequeños y dependemos de Él, ¿por qué en algún momento podríamos pecar de sentirnos autosuficientes? No deberíamos. ¿Han escuchado mensajes motivacionales en algún momento? Sea en YouTube, sea en redes sociales, y ¿qué dice? Cree en ti mismo, tú puedes esto, tú puedes aquello, tú. Esos mensajes únicamente sirven para inflar el ego. Lo peor de todo es que este tipo de mensajes a veces permean en las iglesias. Permean en las iglesias y a veces da la impresión que entonces el Dios, que es todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, va detrás de nosotros. Da la impresión que el humano no quiere saber nada de Dios y Dios ahí va atrás de nosotros rogándonos, suplicándonos, regresa a mí. Tal cosa no es cierta. Dios, creador del cielo y de la tierra, no necesita nuestro cariño. Somos su creación y por ser su creación estamos obligados a adorarle. Pero Dios no tiene carencia de afecto. Los que somos vacíos somos nosotros. Nosotros somos los que tenemos que rendirnos ante Él y los que tenemos que darle siempre honra a Él. Y esto
en todo lo que hagamos. Les voy a poner otro ejemplo. ¿Qué significa estar sometidos? Imaginemos que estoy pasando un mal rato con mi esposa y me nace responderle mal, pero me acuerdo que dice la palabra de Dios que debo tratar a mi esposa como el vaso más frágil. Y me someto a Dios y ya no respondo mal. O al revés, la esposa le anda buscando cualquier motivo para buscarle pleito al hermano. Pero ¿qué dice la Biblia? Someteos a vuestros esposos. Y ya no le busca pleito. Dice el apóstol Santiago, sean hacedores de la palabra. Eso es someternos a Dios. Eso es aplicarlos en nuestra vida diaria. O a lo mejor, no sé, la hermana le anda haciendo cosquillas al hermano, el hermano no se siente de ánimos, pero la palabra de Dios dice, esposos, someteos a tu esposa y haces la voluntad de Dios, no hay más. La única manera de que nosotros podamos resistir al diablo es someternos a Dios. ¿Cómo nos sometemos a Dios? Haciendo su voluntad. ¿Cómo resistimos al diablo? No haciendo lo que Él quiere que hagamos. Tan simple como eso. Las dos cosas van de la mano. Y si hacemos esas cosas, el diablo huirá de nosotros. Porque se va a dar cuenta de que simplemente no puede. Contra eso no puede. Pero depende de nosotros cultivar esa comunión con Dios y vestirnos de esa fortaleza. Y miren que tenemos los medios, la oración, el ayuno, leer la palabra de Dios, no solo aquí los domingos, en casa, de forma personal. Y van a ver que una vez que les apasiona leer la palabra de Dios, no se les va a hacer trabajoso quedarse hasta la madrugada a veces leyendo. Eso es lo maravilloso de esto. Más adelante nos hace Santiago la invitación a limpiarnos y purificarnos. En Santiago 4, del 8 al 10, dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y alguien pudiera decir, pero hermano Martín, yo ya soy creyente, es más, yo soy templo del Espíritu Santo. ¿Cómo me acerco a Dios? Entendamos que somos hijos de Dios, que ya fuimos sellados por Dios, pero seguimos en proceso de santificación y esto es todos los días. Decíamos en prédicas anteriores que el Martín que es hoy tendría que tener una notable diferencia del Martín de hace un año. Y tenemos un testigo que es un buen termómetro de que si eso está pasando, ¿no? Y es quien convive conmigo en mi casa. Mi esposa, mis hijas, mis hijos. Ellos son el termómetro claro de si eso es cierto o no, si hay un cambio en mí o no, o sigo igual. Este es un llamado que hace el apóstol Santiago a seguir buscando esa santidad, a seguir buscando a Dios, porque no somos un producto terminado. El alfarero sigue trabajando en nosotros día con día, si nosotros le permitimos que trabaje en nosotros. Si no ayunamos, si no leemos su palabra, si no oramos,
Si no nos hacemos utilizables, el alfarero no va a trabajar en nosotros. Ahora, tengamos en cuenta que Dios siempre está en el mismo lugar. Somos nosotros los que nos alejamos. Y esto de alejarnos, el diablo tiene dos armas. La primera es hacernos pecar. La segunda, una vez que pecaste, trata de convencerte que no vayas a Dios a pedir perdón. Sabemos que tenemos una promesa hermosa. Él nos va a perdonar porque sabe que somos humanos y nuestra naturaleza es pecaminosa. Abogado tenemos para con el Padre, pero el diablo hará lo posible para que no vayas a pedir perdón y te justifiques. Y entonces ya te ganó para él. Este versículo, Santiago hace alusión, dice: pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Los judíos tenían un lavado ceremonial, se lavaban las manos, se lavaban los pies, pero eso era estrictamente ceremonial. Pero Jesús lo deja muy claro en Mateo 15:20. Para Jesús, la purificación del cuerpo no era tan importante como la purificación del alma, que es a final de cuentas lo que importa, porque la vida cristiana requiere una mente y un corazón unidos, alineados a la voluntad de Dios. Recordemos lo que dice Salmo 24, del 3 al 4. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, que es a quien hace alusión Santiago en este versículo. Ahora, por otra parte, también dice: afligíos y lamentad. Esa debería de ser la actitud de un verdadero cristiano cuando peca. Tendríamos que preocuparnos, a pesar de que sabemos que tenemos abogado para con el Padre y sabemos que Dios nos va a perdonar. Nosotros no podemos darnos el lujo de abusar de esa gracia. No se nos tiene que olvidar que Él pagó en la cruz. ¿Se acuerdan cómo lloró Pedro cuando cantó el gallo y se acordó que había negado a su Señor? Amargamente. Cuando nosotros cometamos alguna falta, esa debería de ser la actitud. Y no tan simple así como que, bueno, okay, Dios, pues soy humano, perdóname, pues perdóname. Y ya, no. Tendríamos que sentir ese pesar. De acuerdo al conocimiento de este mundo, al conocimiento que no viene de lo alto, se decía en la prédica anterior. ¿Hay algún psicólogo aquí? Bueno, entre los psicólogos el triunfo de lo terapéutico es al revés, es no sentirte mal. Tú vas, le dices lo que pasó y hace todo lo posible para que no te sientas mal. Cuida tu salud mental para que puedas seguir adelante. Aquí es al revés. Sí te tienes que afligir, sí tienes que lamentarte, sí tienes que pedir perdón llorando, porque si no, entonces no va a haber un cambio de actitud. ¿Qué significa arrepentirte? De algo en particular. No volverlo a hacer, porque si lo vuelves a hacer, entonces tu arrepentimiento no fue genuino. Es bonito cómo Santiago nos habla
en su carta que tenemos que tener un verdadero pesar por ese pecado cometido. Ahora, ¿es fácil? No, nadie dijo que lo fuera. Pero ¿qué nos dijo Jesús? Confiad, yo he vencido al mundo. O sea que sí se puede. Otra de las recomendaciones que nos hace Santiago es buscar la dirección de Dios. En la prédica pasada había una pregunta retórica y decía Santiago que si había en la iglesia alguien sabio y entendido, y no es que estuviera preguntando para que alguien levantara la mano, era una pregunta retórica en el sentido de que si tú eres sabio y entendido, vas a buscar primero la sabiduría de Dios, antes que todo, para que podamos vivir nuestra vida como Dios quiere. Porque lo que tú eres, hermano, tarde o temprano sale a la luz. Tu conducta lo refleja, tarde o temprano, con tu esposa, con tus hijos, con tus vecinos, siempre sale a la luz. Y no podemos permitir que el nombre de Dios sea vituperado por culpa nuestra. Que alguien diga, y mira, es cristiano, ¿eh? Eso es lo que tenemos que cuidar. Siempre hay que buscar la dirección de Dios. Dice Santiago 4:13, vamos ahora los que decís, oye, mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. No sabemos si vamos a despertar mañana. Hace días platicaba con una hermana en la fe, no es de esta iglesia. Ella tuvo un infarto y ella decía, mi perspectiva cambió a partir de ese infarto, porque por gracia de Dios estuvieron los médicos, estuvieron los medios, estuvieron los medicamentos y todo obró para que saliera adelante y la pudieran sacar. Y me decía, ahora, todas las noches antes de dormir, oro por misericordia. No pude evitar recordar que cada vez que amanece, yo doy gracias a Dios por un nuevo día, porque ustedes saben lo que su hermano pasó. Entonces, digo, esa es la actitud que tendríamos que hacer. A veces hacemos planes sin tomar en cuenta a Dios, planificamos a 1 año, a 2 años, a 10 años y no sabemos lo que va a pasar mañana. Por eso tenemos que buscar la dirección de Dios, sea en ayuno, sea en oración, sea leyendo su palabra, pero siempre teniendo a Dios aquí, al lado de nosotros. Dice en Santiago 4:15, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello. A mí me da alegría cuando a veces quedamos con algún hermano y decimos, oye, nos vamos a ver tal día o nos vamos a ver y me contestan, primero Dios, esa es la respuesta correcta. O dicen, Dios mediante, esa es la respuesta correcta. Primero Dios, haremos esto. Primero Dios, haremos aquello. Primero Dios. Y no solo es que lo digamos como un mantra, no, sino que desde el corazón lo sintamos y digamos, primero Dios, sabiendo que Dios está aquí, nos escucha y confiando en que si está alineada su voluntad, Él está diciéndome, claro que sí, hijo, ahí vas a estar.
Cada día, hermanos, cuando salgan de casa, cuando vayan a tomar alguna decisión, sea la que sea, tomen en cuenta a Dios, siempre, porque a veces tomamos decisiones sin consultarnos y luego estamos, Dios ayúdame, Dios sácame de aquí, cuando nosotros solitos nos metimos en líos. Tenemos que tener muy claro que tenemos una oportunidad maravillosa. Podemos confiar en Dios y podemos esperar en su voluntad. Que sea lo que pase con nosotros, siempre va a ser alineado a su voluntad y siempre va a ser para nuestro bienestar. A lo mejor no físico, pero sí bienestar espiritual, que a final de cuentas es lo que nos importa. En algún momento, platicando con alguien del trabajo, yo decía, bueno, es que a mis hijas yo las tengo acostumbradas así, 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 y piden permiso para esto y para esto, y mi nieto así, y así, y así, y me decía la doctora Martínez, que los estás preparando para un mundo que no es un mundo que no existe. Y yo le digo, ese es el punto, yo los estoy preparando no para este mundo. Y esa tendría que ser la óptica que no tenemos que perder de vista. Miren, hay muchas iglesias a lo largo del mundo, en esta ciudad y a lo largo del mundo. Y en algún momento, en días pasados, platicaba yo con un hermano y decía, mira, porque llegó a la pregunta, oye, ¿y crees que todas las iglesias, los que se congregan, todos van a ser salvos? Pues yo espero que sí, ¿verdad? Pero lo cierto es que si no observamos su conducta, si no imitamos a Jesús, si no hacemos sus mandamientos, lo cierto es que no. ¿Estamos confiados? Sí. ¿Tenemos esa fe? Sí. Pero esa fe tiene que estar cimentada en la palabra de Dios, en lo que leemos, en lo que oramos, en cómo ayunamos y en lo que aplicamos en nuestra vida diaria. Eso fortalece esa fe y esa convicción. Si no hacemos eso, nuestra fe y nuestra convicción pues va a ser más débil. Ahora, Santiago dice que hagamos todo como para el Señor. Santiago dice, al que sabe hacer lo bueno y no le hace, le es pecado. Santiago 4:17. Aquí estamos hablando de un tipo diferente de pecado, hermanos. Muchas veces estamos acostumbrados a hablar de pecado cuando hacemos algo que Dios nos dice que no hagamos. Estamos acostumbrados a ese tipo de pecado. Pero también pecamos cuando Dios nos dice que hagamos algo y no lo hacemos, que es por omisión. Y eso también es pecado. En la siguiente imagen van a ver algo muy típico de alguien pidiendo una moneda. Pero no es solo eso, que es un ejemplo muy, muy común. Ya quedó claro que el amor al prójimo en un contexto muy amplio implica no solo preocuparnos por sus necesidades espirituales, sino también por sus necesidades físicas. Y en este sentido va lo que yo les decía, que hacer el pecado por omisión. Imagina que tienes 2 hijos y a uno le dices, te pide permiso para salir en la noche, le dices, no vas a salir. Y él se va a la fiesta, se escapa sin tu permiso. Cometió desobediencia y ha pecado. Y al otro le dices, ves que está el fregadero lleno de trastes y le dices,
te pido que antes de las 6 de la tarde esos trastes ya estén limpios. Y no lo hace, también es desobediencia y también es pecado. Entonces, hay otro versículo que se corresponde, que es Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. El contexto de este versículo se refería a la iglesia. Sin embargo, esto, en un contexto más amplio, un verdadero cristiano tendría que aplicarlo en su vida diaria. Imaginemos, seas lo que seas, seas administrador, seas maestro, seas jardinero, seas cocinero, hagas lo que hagas. Imagínate que Dios viniera en este momento y te dijera, ¿qué vas a hacer? No, pues voy a hacer esto. ¿En cuánto tiempo lo terminas? En media hora. Regreso en media hora a ver cómo lo hiciste y me dices cómo lo hiciste. ¿Cómo lo harías? De la mejor manera, ¿no? Exacto, con esmero. Así tendríamos que hacer todo en nuestra vida diaria, para no vituperar el nombre de Dios y para que no digan, y mira, es cristiano. Siempre. Y generalmente cuando eso pasa, generalmente les va bien. Si eres un buen jardinero, vas a tener más jardines. Si eres un buen administrativo, te van a ascender. Si eres un buen médico, te va a ir mejor. Si eres un buen maestro, después vas a ser la directora de la escuela, te va a ir mejor. Y todo esto es por gracia de Dios. Y todo esto es para darle honra a Él. Ahora, hay una parte muy particular de la carta de Santiago, que es de Santiago 5, del 1 al 3, donde habla de los ricos. Y aquí si yo quisiera hacerte una pregunta, no me la contestes, es solamente para que lo reflexiones. ¿Tú te consideras rico o pobre? Y les digo esto porque en algún momento tuve una plática con un hermano y decía, es que todo depende de la perspectiva, y eso es cierto. Si vamos con la persona que está allá afuera del hospital sentado pidiendo una moneda y le pregunto, ¿eres rico o eres pobre? Va a decir, yo soy pobre. Rico es él que te está comiendo ahorita en este momento, tiene para comer. Si yo voy con esa persona y le digo, ¿tú eres rico o eres pobre? No, yo soy pobre. Rico es aquel. ¿Ya viste qué camioneta trae? Si yo voy con el otro y le digo, ¿tú eres rico o pobre? Va a decir, nah, rico es aquel que tiene un Ferrari, yo no soy rico. La codicia nos puede tocar a todos. Tenemos que aprender a ser agradecidos con lo que Dios nos da. Donde nos hayamos colocado, pobres o ricos, tenemos que tener mucho cuidado si en algún momento llegamos a tener personas que dependan de nosotros, en el sentido de que nosotros les tengamos que pagar algo por algún servicio. En aquel tiempo, el jornalero de un día era muy bajo, había mucha hambre, les permitía solamente para ir día a día. Por eso es que aquí en Santiago 5 del 1 al 3 dice, vamos ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán, vuestras riquezas están podridas, porque eran abusivos en el sentido de que, no sé, alguien necesita trabajo, viene conmigo, yo estoy en posibilidad de darle trabajo, yo era el rico, y digo, no, pues, ¿cuánto está el día? No, pues el salario mínimo creo que está en 260 pesos, ¿no? No, pues yo estoy de 200, oye, pero el salario está en 260, está en 200, ¿lo tomas o lo dejas? Y eso es actual, también suele pasar en la actualidad.
Oye, necesito que hagas aseo en mi casa, doy tanto. Híjole, es que actualmente pagan tanto. Te doy tanto. ¿Lo tomas o lo dejas? En ese sentido tendríamos que tener, porque si esa persona clama a Dios y Dios le hace justicia, ¿contra quién creen que va a ir Dios? Contra mí que estoy siendo injusto. Si hablamos en tiempos actuales, ahora que ya se viene abril, que es la fecha en la que todos declaramos impuestos. Y no hablo de impuestos que todos pagamos cuando compramos, del IVA, no, hablo de impuestos que ya te retienen en tu sueldo, del ISR y otros impuestos. Por ahí en algún momento escuché que alguien andaba consiguiendo facturas para pagarle menos al SAT. ¿Se acuerdan cuando le mostraron a Jesús la moneda de impuesto? ¿Qué dijo? ¿De quién es esta imagen? De César. ¿Y qué dijo? Al César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. No le podemos robar también al César. Tenemos que ser rectos ante Dios y rectos también ante este gobierno terrenal que también está por gracia de Dios, reconózcanlo o no. Contra esos ricos en particular se quejaba Santiago, para que tengamos cuidado. Ahora, no es que la riqueza está mal, no, pero sí está mal si es acumulada de forma egoísta y de forma deshonesta. Además de que la riqueza por sí misma representa un riesgo. ¿Por qué? Porque podemos depositar nuestra seguridad en esa riqueza. Se puede desviar la confianza a esa riqueza en vez de Dios. En algún momento hasta hemos bromeado en casa con que, si yo comprara un billete de lotería, yo creo que me dedicaría por completo a esto porque me apasiona. Entonces ya no tendría que ir a trabajar, me la pasaría en las calles predicando el evangelio. Pero Dios conoce los corazones. ¿Y qué tal si Dios dice: ay, Martín, así estás bien, así ya eres mío, así estás bien? Entonces tenemos que aprender a vivir con lo que tenemos que aprender a ser agradecidos y tenemos que tener cuidado que si de nosotros depende alguien que le demos un salario, se lo damos de manera oportuna y justa. Y no le digamos: ¿sabes qué? No tengo, ven mañana. A eso se refería Santiago en su carta. Ahora, en Santiago 5:4 dice: paga lo justo. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. ¿Qué era lo que pasaba en aquel tiempo? Y lo que les decía: si alguien clama y tú eres el culpable, Dios va a aplicar justicia pues contigo. Ahora, ya quedamos claros que las riquezas en sí mismas no son malas, pero en vez de ser una bendición, a veces podrían convertirse en una maldición. Entonces, que nuestras oraciones vayan encaminadas a otras cosas, a cosas no materiales. En algún momento yo agradezco las oraciones de mis hermanos que oraron por mi sanidad, porque ya no cargo el bastón. Ustedes saben que algunos saben ya que ya no tengo menisco. Y en algún momento algún hermano me decía: bueno, ¿y por qué no oras por tu menisco? Y no sé, siempre me ha parecido como no adecuado orar por mí mismo,
porque siendo honestos digo, yo confío en Dios. Si Dios quiere me puede dar un menisco, aunque no se lo pida. Él me lo puede dar si quiere. No se me olvida que a Pablo le pidió que le retirara su aguijón, que todavía está en debate a qué se refería, a qué enfermedad padecía. ¿Y qué le dijo Dios? Bástate mi gracia. Y le dejó el aguijón. Entonces mi oración, pues no se desvía a mi menisco, mi oración está en esa persona que ya le hablé del evangelio y abiertamente me dijo, mira Martín, mi abuelo fue católico, mi mamá es católica, mi papá es católico y yo soy católico, mi esposa es católica y vamos a ser católicos toda la vida. Y así se cerró. Mi oración está ahí, para que un día abra su corazón. De esa manera tendrían que ser las oraciones encaminadas a la voluntad de Dios. Dios ve por nosotros, Dios nos cuida, Dios provee, Dios es fiel. En eso no hay duda. Solo procuremos andar en sus caminos, procuremos darle honra todos los días, desde que amanece hasta que anochece. Y también nos pide Santiago que seamos pacientes. En Santiago 5 del 7 al 8 dice, por tanto hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. En estos dos versículos menciona 3 veces la palabra paciencia. No olvidemos que la paciencia, además de que tiene que ser la virtud de un cristiano, también es un fruto del Espíritu y es algo que tenemos que cultivar. Ahora, no estoy hablando de una paciencia pasiva. Santiago está hablando de una paciencia activa, en el sentido de agrandar el ánimo. Y no solo por hoy que están escuchando la prédica, ni por un año, ni por 2 años, sino siempre. Tener paciencia es no desesperar. ¿Ustedes creen que Job tuvo paciencia? Es el ejemplo de la paciencia. Y esa paciencia no se alteró, tuvo la energía para contradecir a sus amigos, supuestos amigos, que le decían, maldice a Jehová y muérete ya. Tuvo la paciencia de soportar, tuvo la duda, claro, él pensó que Dios lo había abandonado, pero superó esa duda y su fe se volvió más robusta y al final Dios lo recompensó, dice la Biblia, que con 10 veces más de lo que tenía. En aquel tiempo, esta carta fue escrita a los primeros cristianos. Ellos ya esperaban en aquel tiempo la segunda venida de Cristo. De eso hace casi ya 2000 años. Seguimos esperando la segunda venida y ciertamente no lo sabemos. Es probable que pasen otros 2000 años y todavía no venga, pero no sabemos. ¿Qué tal si es hoy en la tarde? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo estás en Cristo? ¿Tienes cuentas pendientes que tratar con Él en oración? ¿Tienes cuentas pendientes que tratar con Él en ayuno? Eso es lo que no tenemos que perder de vista, que tenemos que vivir nuestras horas, nuestros días, conforme a su palabra, tratando de agradarlo. Ahora, tenemos también que ser íntegros. Dice en Santiago 5:12, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. De hecho, ahí hay una imagen, Jesús lo dijo.
en Mateo 5:34, no juréis por nada. ¿Por qué dice esto Santiago? Porque los antiguos judíos tenían un problema con los juramentos. Interpretaban mal Levítico 19:12, y Levítico 19:12 dice: y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando el nombre de tu Dios. Entonces ellos decían: es que si juro por Dios estoy obligado a cumplirlo, pero si en ese juramento que le hice a mi vecino, a aquella persona, no fue por Dios, entonces no estoy obligado a cumplirlo. Y ese era el lío que se traían con los juramentos. Por eso es que dice Santiago: mejor no juren, que tú sí sea sí y tú no sea no. Tristemente, eso se ha perdido. Nosotros como cristianos deberíamos recuperar esa identidad. ¿Qué dicen actualmente? Fírmamelo por escrito, házmelo por escrito. Y hasta entre nosotros, a la otra te voy a pedir que lo hagas por escrito. Entonces, tenemos que recuperar esa identidad. Tenemos que diferenciarnos como cristianos del mundo, de forma que seamos testimonio para el mundo y seamos luz. Que si alguien dice: no, no, si te dijo Germán que sí, cuenta con eso, sí. Seamos luz y ejemplo para el mundo. Ahora, no tanto que jurar no sea malo, porque Dios ha jurado, pero Dios puede jurar porque Él sí lo puede cumplir. Nosotros no podemos jurar porque no podemos controlar las circunstancias, y entonces sí podemos incumplir con lo que estamos jurando. Por eso es que no debemos jurar. Su servidor ayer tenía un montón de cosas que hacer, pero antenoche se tomó un relajante muscular que lo mantuvo sedado todo el día de ayer. Por eso es que digo que las circunstancias no las controlamos nosotros, y por eso es que no tenemos que jurar para que no condenemos, porque ya hay un mandamiento: que no juremos por nada, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por nada. Solamente digamos sí o solamente digamos no. Ahora, la paciencia es un tema interesante cuando hablamos de ella de forma teórica, como en esta mañana, pero tiene otro sentido cuando nosotros somos los afectados, cuando a nosotros nos toca la aflicción, cuando a nosotros nos toca estar enfermos, cuando a nosotros nos toca estar en la prueba. Entonces no es tan fácil hablar de paciencia. Justamente por eso es que tenemos que mantenernos como una comunidad y edificarnos unos a otros. Por eso es que en prédicas pasadas dijimos que andar en los caminos de Dios y vivir conforme a la imagen de Dios. Tendrás que hablar de amor cuando no sientas amor. Tendrás que hablar de sanidad cuando a lo mejor tú estés enfermo o tú requieras de eso. Tenemos que fortalecer esa comunidad como iglesia, porque somos familia. Aprendámonos a ver como familia. No solo saludarnos aquí, saludarnos con gustos allá afuera, si nos encontramos en una plaza comercial, saludarnos con gusto, porque somos eso, familia. Ya casi estoy terminando. En Santiago 5, del 13 al 15 dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de la fe sanará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. En aquel tiempo la iglesia estaba enferma de muchas cosas,
porque ya vimos en las prédicas anteriores que en aquellas primeras iglesias, las iglesias hacían acepción de personas, de acuerdo a Santiago 2:1. Había maldición, de acuerdo a Santiago 3:10. Había peleas, de acuerdo a Santiago 4:1. Hablaban mal unos de otros, de acuerdo a Santiago 4:11. Había orgullo, soberbia y jactancia. Había injusticia, como lo que acabamos de ver. ¿Cómo no iba a haber desánimo y desaliento? Por eso es que Santiago nos invita a la paciencia y a la oración. Ahora, el aceite tenía muchos significados en aquel tiempo. Se usaba para ungir reyes, se usaba para consagrar artículos para el tabernáculo, se utilizaban como cosméticos, se utilizaban como medicina. En un entorno de iglesia a veces se unge con aceite y se ora, generalmente va acompañado de oración, porque pues estamos poniendo a esa alma, estamos poniendo a ese cristiano o a esa persona en manos de Dios, para que Dios haga su obra en él. Desde luego, la persona tiene que estar convencida, porque Dios conoce los corazones. Ahora, ¿qué pasa cuando el enfermo no es curado? ¿Qué pasa cuando todos como iglesia oramos por alguien y ese alguien por el que oramos falleció? ¿Qué pasa? ¿Nos faltó fe? ¿No oramos con el suficiente fervor? ¿Les dijimos que ayunaran y no ayunaron? ¿Qué pasa? Esto que acabamos de leer no es algo mágico, tampoco es un conjuro. El que obra la sanidad en las personas no es la persona que ora, no es el anciano, no es el pastor, no es la hermana. No olvidemos, quien obra la sanidad es Dios. ¿Oramos con fe? Sí, oramos con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero quien decide si ese enfermo es sanado o no es sanado es Dios, y Él tiene sus planes. Los podamos entender o no, Él tiene sus planes. Entendamos que no podamos forzar el brazo de Dios, pero sí podemos confiar en que sea lo que sea, va a ser lo mejor para nosotros. Que si Dios no me llama a cuentas mañana, eso fue lo mejor para mí. Siempre tenemos que tener la certeza de que Él obra para nuestro bien, aunque a veces no podamos entender sus decisiones. Y tenemos que aceptarlas con amor, no con pesar, no decir, oramos, pero pues Dios decidió otra cosa. No, amén, ya está en los brazos del Señor, gloria a Dios. Así. El último versículo de Santiago 5, 19 al 20 dice: hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de la muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Por eso les decía hace un momento que tenemos que ser familia y tenemos que comportarnos como una familia en Cristo, porque tenemos que preocuparnos. En algún momento hemos tenido la oportunidad de visitar a alguien, algunos que ya no están en esta iglesia, y abiertamente nos han dicho, es que no, Martín, es que a veces no se predica sana doctrina. Lo que yo me limito a decir es que, pues mira, hermano, hermana,
No hay iglesia perfecta, y eso lo tenemos que tener claro todos, ¿eh? No hay iglesia perfecta. Lucifer tenía la mejor iglesia, tenía el mejor pastor, y no fue suficiente para él. No hay iglesia perfecta. No estamos aquí porque somos perfectos. Somos pecadores, pero estamos en la búsqueda diaria de imitar a Cristo, de ser mejores cristianos y de ser la sal de esta tierra, decía Jesús, de ser la luz de este mundo. Yo espero, mis hermanos, que esta hermosa carta de Santiago en sus casas, independientemente que las prédicas se suban o no se suban, síganla leyendo. Es una hermosa carta, nos deja mucho, mucho para analizar, mucho para pensar, mucho para aplicar en nuestras vidas. Y no se nos olvide lo que nos dice Santiago: ser hacedores, es decir, pongan todo en práctica. Recuerden que seguir a Cristo no nos hace cristianos. Hacer su voluntad, eso sí nos hace cristianos. Quiero cerrar el compartir esta palabra con una alabanza que sí quiero que todos, yo sé que no todos cantamos bonito como la hermana Leslie, pero sí me gustaría que, aunque no cantemos bonito, desde el fondo de nuestro corazón levantemos la voz a Dios y cantemos con fe en Dios, en que Dios nos guarda, y haciendo ese compromiso de que vamos a seguir en sus caminos, pase lo que pase, sea como sea, porque Él nos hace fuertes, porque Él se perfecciona en nuestra debilidad. Pongámonos de pie, entonemos esta alabanza desde el fondo de cada corazón. Eleva tu voz a Dios, hermano. Tengo sed de mi Dios, tengo sed de adorar, tengo sed de mi Dios, tengo sed de adorar, tengo sed de mi Dios, tengo sed de adorar, tengo sed de mi Dios, tengo sed de adorar, quiebro mi corazón, derramo lo que soy, solo quiero adorar. Quiebro mi corazón, derramo lo que soy, solo quiero adorar. Tengo sed de mi Dios, yo tengo sed de adorar.
de mi Dios. Tengo sed de adorar. Quiebro mi corazón, derramo lo que soy, solo quiero adorar. Quiebro mi corazón, derramo lo que soy, solo quiero adorar. Ahí en su lugar, levante sus manos y escuche esto que dice la palabra de Dios. Salmo 22:3. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Lo voy a volver a repetir. Pero tú eres santo, refiriéndose a nuestro Dios, que habitas entre las alabanzas de Israel. Gracias, Padre, porque tú estás en medio de tu iglesia, porque tú estás obrando en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestro diario vivir. Estás transformando una iglesia para que se parezca cada día más a Cristo, una iglesia que te honre, que te alabe, que dé gloria a ti por una vida diaria. Gracias, Padre. Gracias, amado Dios. Tu palabra dice también que no ignoremos que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Gracias, amado Padre, porque tú nos muestras a través de tu palabra que no es el hombre, no son las circunstancias, sino que hay una lucha espiritual. Pero nos dices en tu palabra, Efesios 6:14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es palabra de Dios. Aleluya. De un fuerte aplauso a nuestro Dios, porque tomamos la palabra. ¿Qué es la espada? Dice la palabra de Dios también: y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Querida iglesia, tenemos una lucha diaria. Tenemos una lucha diaria y tenemos que someternos a Dios para que el enemigo huya de nosotros. Amén. Pero el enemigo a veces está ahí a tu oído, diciéndote: volviste a caer, volviste a pecar. Sí, le volviste a fallar a tu Dios. Sí, no estás haciendo nada de lo que dice el libro de Santiago. ¿Dónde estás tú como cristiano? Sí, el enemigo está bombardeando nuestros oídos, diciéndonos que no nos merecemos ser hijos de Dios. Pero miren lo que dice la palabra de Dios: que Él os dio vida juntamente con Cristo, perdonándonos todos los pecados. Versículo 14 de Colosenses 2:14 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Wow, querida iglesia, sí, el enemigo sigue obrando. Sí, el enemigo sigue dando patadas, pero de ahogado.
porque Él ya fue vencido. Y no solamente eso, sino que fue exhibido públicamente en tiempos antiguos, en una guerra. Cuando alguien salía victorioso, marchaba y exhibía a todos sus derrotados, a sus príncipes, a sus contrarios, y los exhibía públicamente. El enemigo a veces nos ha hecho creer que tú y yo estamos derrotados, pero no, Cristo ya venció. Él libró la batalla. El enemigo pensaba que al crucificar a Jesucristo él iba a ganar, pero no, dice la palabra de Dios que el acta de los decretos que decía que tú y yo merecíamos la muerte, la clavó en la cruz. Y no solamente la clavó en la cruz para limpiarnos de toda maldad, para redimirnos de todo pecado, sino para que tú tuvieras vida y vida en abundancia. Y además exhibió públicamente a los principados. Así que, iglesia, el enemigo no tiene parte ni suerte en tu vida. ¿Sí está conmigo? El enemigo no tiene parte ni suerte en tu vida. Lo único que usted escucha son murmullos de alguien que está en agonía y muriendo. Pero tú y yo, que somos hijos de Dios y que conocemos su palabra, nos levantamos en pie. Amén. Voy a hacer una oración primero, hermanos, en la cual usted y yo, que hemos creído en el Señor Jesús, nos da la convicción de que somos sus hijos y que esa acta que nos era contraria ya fue clavada en la cruz hace más de 2000 años. Amén. Levante sus manos, vamos a orar. Amado Padre, tu palabra dice que la paga del pecado es muerte, pero tu dádiva es mayor, tu gracia es mucho mayor. Y todos los que hemos confesado que Jesucristo es el Señor, hemos sido hechos hijos tuyos. Gracias, Padre. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos y mis hermanas que te hemos creído y confiamos que Jesucristo murió por nosotros y que fue levantado de los muertos y que venció a la muerte y que nosotros resucitamos con Él juntamente. Gracias, amado Padre, por la victoria que nos has dado en la cruz juntamente con Cristo. Ahora repita conmigo: gracias, Señor. Dígalo fuerte: gracias, Señor, porque moriste por mí en la cruz del Calvario y me has dado vida eterna y me has dado salvación. En el nombre de Jesús. Amén.